Vamos a mirar hoy, hermanos, el sublime e inquebrantable reinado de Jesucristo. Se reconoce en el Señor Jesucristo tres oficios, es decir, como mediador, como aquel que ha sido dado por Dios como el mediador y salvador de su pueblo. Se reconoce el oficio de profeta, pues Cristo es quien nos revela la voluntad de Dios, es quien revela al Padre, nos revela por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. También se reconoce en Cristo el oficio de sacerdote, al ofrecerse a sí mismo por los pecados de su pueblo, satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios, reconciliándonos con Dios, pero intercediendo continuamente con nosotros, o por nosotros, más bien aplicando los beneficios del Evangelio a su pueblo. También el Señor es reconocido en su oficio real, es decir, como rey. Y esto porque el Señor gobierna a su pueblo, ejerce señorío sobre su pueblo. Claro, hermanos, ejerce señorío sobre todas las cosas, especialmente sobre su pueblo, desarrollando su reino de gracia a través de su pueblo que está bajo su dominio, defendiéndolos de todos sus enemigos, restringiendo su maldad y finalmente, en este ejercicio de rey, venciendo a todos sus enemigos y a los enemigos de la iglesia. Esto es una definición, hermanos, de catecismo. No profundizaré sobre ello en este sentido. Lo que quiero decir, hermanos, es que entre sus tres oficios, o los tres oficios que se reconocen de Cristo, está el oficio real o del rey. Él es rey porque gobierna todas las cosas y especialmente a su pueblo. Hemos leído públicamente el Salmo 2 y como muchos salmos, este debe ser entendido en su doble significado, pues a primera mano, lo más obvio es que su significado inmediato se trata del establecimiento por parte de Dios del reinado de David, por encima de toda la oposición de sus enemigos. Así que el Salmo 2, en un sentido primario y obvio e inmediato, nos está hablando de esa designación de Dios. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo tres reyes de todo Israel. Después el pueblo se divide, pero de todo Israel tuvo tres reyes. Uno, el antirrey, llamémosle, lo que no debería ser el rey. El principio opuesto, Saúl. Pero Dios permitió que Saúl fracasara con el fin de mostrar entonces cuál es el ideal de un rey. Y esto lo llevó a cabo David y lo completó Salomón. Salomón se montó en el reinado luego de una gran gloria que le dejó su padre David. Pero hermanos, este rey lo puso Dios. Y lo puso sobre el pueblo típico de Dios, Israel. No fue fácil para David acceder al reinado ni mantenerse por la oposición. Y este es un salmo que narra estas cosas. Podemos leer cada parte del salmo y el que conoce más o menos la historia de David sabrá que si tomamos algunas expresiones literalmente, otras expresiones alegorizando un poco su significado, vamos a ver que es una declaración de asombro. Note cómo empieza el Salmo. ¿Por qué? Con una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y es que David, quien inspirado por Dios escribe el Salmo, no puede entender por qué Dios, tan bueno que es Dios, habiendo establecido un reinado ideal con él, ¿por qué la gente se rebela contra Dios? Porque Dios no le quería hacer mal al mundo con David.
ni con Israel. Quería era el bien. Recuerda la promesa a Abraham: y te bendeciré a ti, y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y entonces David no puede entender por qué, si él como rey y sobre el pueblo de Israel iba a ser una bendición para la gente, ¿por qué la gente se rebelaba y le hacía tanta guerra a él? Al ser este pueblo, Israel, posesión especial de Dios en su momento, objeto de sus cuidados particulares, debemos saber, hermanos, que quien se fuera en contra de David, que era el rey ungido de Dios, y el que se fuera en contra de Israel, que era el pueblo elegido por Dios, hermanos, pues se iba a ir contra Dios. Este era el punto. Entonces Dios promete el sometimiento de las naciones enemigas al reinado de David. Recordemos, hermanos, por qué esto debería ser así, por qué Dios le promete a David que ningún pueblo lo va a dominar y por qué ningún pueblo lo va a conquistar, sino que David y su pueblo iban a prevalecer. Les recuerdo que de la supervivencia del pueblo de Israel dependía que viniera más adelante el Señor Jesucristo. Entonces Dios, que tenía ese plan en mente de traer a Cristo siglos después, está preservando un pueblo. Y por eso era muy importante que David viera cómo Dios cumplía su promesa y todos los enemigos de David fueran puestos debajo de sus pies. La Escritura señala cómo David fue afirmando su reino y justamente lo que dice el Salmo, sometiendo a sus enemigos, gobernando con justicia. En 2 de Samuel 8, 13 al 15, dice: así ganó David fama. Y más adelante dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué dice la Biblia de David? Que ganó fama, se hizo un gran nombre. También, hermanos, que Dios le dio la victoria por donde quiera que iba, y también que administró para su pueblo justicia y equidad. O sea que es el reinado ideal, ese tipo de rey ideal. Tan grande fue su reinado y la bendición de Dios sobre éste, que el nombre de David quedó estampado indeleble en la historia de Israel, y cada reino posterior a David va a ser comparado con David. O sea, si le fue bien, es porque anduvo conforme a los caminos o al reinado de Israel, y si le fue mal, porque no anduvo en los caminos de David, ¿verdad? Todo va a ser comparado. ¿Por qué? Porque el reinado de David llegó a ser emblemático, de gran nombre. En el caso de su hijo Salomón, él vino a tener paz con todos alrededor. Él pudo ver ya la realidad de no tener enemigos que no hubiera sometido, eso ya es decir mucho, hermanos, gracias a la labor que había hecho su padre. De las últimas palabras de la Escritura acerca de David, en Primera de Crónicas 29-28, de lo último que se dice de David, dice allí: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Hermanos, pues el hombre no fue perfecto, se sabe, pecó, se reconcilió con Dios, pero ¿qué dice, hermanos? Que tuvo fama, gloria, murió en buena vejez, ¿verdad? Lleno de días, y le pasó el reinado a Salomón. Sin embargo, hermanos, David en el Salmo 2 es solo un tipo, una figura pequeña de una realidad mayor. Si yo pusiera aquí una figura pequeña, hermanos, y le apuntara con un gran reflector sobre él, muy seguramente en la pared la figura se vería más grande. Bueno, el Salmo 2 es un reflector que está dándole toda la luz a David
¿Qué es la figura pequeña? Pero a la distancia, hermanos, lo que se ve al final es una figura aún más grande y enorme. La figura pequeña es David, la proyección grande es Jesucristo. Lo que ocurre con el Salmo, hermanos, es que a medida que usted lo empieza a leer y a medida que va avanzando en los versículos, el Salmo empieza a volverse más radiante, porque el Salmo nos empieza a contar la distancia que hay entre la figura pequeña y la grande. Y a veces no sabemos exactamente qué nos está describiendo, si a la figura pequeña o a la grande, o si está describiéndonos esa distancia que hay entre el uno y el otro. Varias expresiones de este salmo tienen una belleza y eminencia que de seguro David mismo tenía otro personaje al frente al cual él estaba describiendo. Hay expresiones, hermanos, que por más que queramos, no le aplican a David. Mientras avanzan las palabras, el David histórico es absorbido por el gran y enorme Hijo de David, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, hasta que, hermanos, cuando termina el Salmo, David ya no aparece. ¿Ya? El gran David absorbió toda la atención del Salmo. El Salmo se mueve describiendo un rey terrenal de un pueblo físico rodeado de enemigos locales, se va moviendo al Rey de los siglos, al Señor de su iglesia, quien impondrá su reino sobre todos sus enemigos, y su reino triunfará, y con él su iglesia. Entonces, hermanos, no vamos a perder tiempo describiendo a David, vamos a lo que estaba describiendo en última instancia Cristo. Y lo primero que nos muestra este salmo es la oposición de los malos al reino de Cristo. Aquí entiéndase reino como sinónimo de gobierno o señorío. La oposición de los malos a que Cristo gobierne, a que Cristo reine. Versículos 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes? O sea, ¿por qué hacen un motín? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Eso es conspirar. Consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, lo que es una metáfora del dominio que el rey tiene sobre ellos. Aquí se pone de manifiesto una pregunta admirada: ¿por qué el mundo se rebela contra Cristo? ¿Por qué un mundo, hermanos, que es tan disperso, cada uno en su asunto? ¿Por qué un mundo que es tan diverso sí puede unificarse para un solo propósito: resistir a Cristo y su evangelio? ¿No le parece raro? Tantos pueblos, tantas etnias, tanta diversidad, tan dispersos que estamos en el mundo, ¿por qué el mundo sí se puede unificar para resistir al evangelio del reino de Cristo? ¿Por qué el mundo, que usted lo ve tan dispuesto a someterse a cualquier rey o a cualquier ley, buena, mala, injusta, perjudicial, lo que sea, por qué ese mundo tan dispuesto resiste con todo su ser someterse al yugo de Cristo? En verdad causa admiración que el hombre pecador tenga un pleito con su Hacedor, siendo éste clemente, misericordioso y bueno. Es desconcertante ver cómo Cristo, su evangelio y sus demandas son combatidas y menospreciadas por el mundo. Los pueblos de hoy, sin ningún tapujo,
están clamando por una liberación de los valores antiguos. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué tienen en mente? ¿La urbanidad de Carreño? No. ¿Cuáles son los valores antiguos de los que el mundo quiere liberarse? No es más que el cristianismo, hermanos. El mundo hoy clama por ser liberados de la esclavitud, por ejemplo, del orden conservador de la familia, de la moralidad, de la vida misma, por la liberación de esa creencia tan dogmática que reclama ser el único camino, como lo hace el Evangelio. Hoy el mundo lo clama sin pena, sin sonrojarse. Queremos ser libres. Que se les quiten las cadenas de vivir de acuerdo a un solo libro, porque la Biblia, hermanos y amigos, reclama ser la única palabra de Dios. Ellos dicen, ¿por qué deberíamos vivir de acuerdo a un solo libro si todas las religiones tienen su propia Biblia? ¿Por qué la Biblia del cristiano es la verdadera? Liberémonos de todos los dogmatismos, las ataduras, de los valores antiguos. Vivamos como queremos. Es lo que el mundo está diciendo, rompamos sus ligaduras. Quitémonos el yugo del Evangelio de encima, por fin. En cambio, el mundo desea libertad, pluralismo, anhelan la emancipación de ese gobierno divino cuyo primer llamado es al arrepentimiento de todos sus pecados. Liberémonos de eso, quitémonos ese yugo. Pero hermanos y amigos, el texto es más claro aún porque nos dicen que los pueblos que se levantan o los pueblos que se sublevan contra el gobierno divino no lo hacen solos. Dicen que lo hacen porque sus gobernantes los guían a hacerlo. Allí dice el Salmo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los pueblos se levantan, los pueblos se sublevan, pero los pueblos siguen en esto a sus gobernantes, quienes según la Escritura tienen el mayor pleito contra Cristo y pueden levantar y manejar a los pueblos para que peleen contra el gobierno divino. Esto es bíblico, hermanos. ¿Quién fue el peligro de Abraham, de José, de Moisés? ¿Cuál fue el mayor peligro, claro, externo, del pueblo de Israel en todas sus etapas, hasta del bebé de Belén? ¿Cuál fue el peligro de los apóstoles y de la misma iglesia? ¿No es, hermanos, de los reyes de la tierra? ¿No es de los príncipes que se confabulan contra Dios y contra su ungido, es decir, Cristo? ¿No es de los líderes religiosos y políticos y más? Hermanos, ¿acaso eso ha cambiado hoy? No, hermanos. Satanás, el príncipe de este mundo, tiene un conflicto a muerte con Cristo. Y así levanta a los gobiernos, así levanta a los gobernantes, y asimismo levanta a la gente y pueblos que estos gobernantes gobiernan. Usted debe tener ojos para ver dónde se está dando el motín y la guerra verdadera. No se trata ni siquiera del decálogo, no se trata de la religión, ni se trata de la derecha o el conservadurismo, ni la izquierda. Hermanos, el mundo puede con todo esto. El mundo puede con reglas, con creencias, con tendencias políticas, mientras éstas no tengan que ver con Cristo y su Evangelio. Así que usted debe ser despierto, por favor, deje el apasionamiento político, porque el asunto no se está dando a ese nivel. ¿Contra quién es la guerra? ¿Contra la derecha?
¿Contra quién es la guerra? Perdónenme los que son de esa tendencia. ¿Contra Uribe es la guerra? Bueno, ¿contra Petro es la guerra? Hermanos, es la guerra del malo contra Dios. Es una guerra planteada más atrás que eso, más profunda que eso. No tiene que ver con si nos cobran impuestos o una bandera multicolor. Esos son solo los frutos. En última instancia, lo que se ve por allá lejos. Pero la guerra encarnizada, hermanos, está contra Satanás, que Satanás se ha levantado y levanta a los pueblos para sofocar que Cristo reine en los corazones de la gente. Por nublar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la salvación en Cristo. La gran pelea se está dando porque Satanás no quiere que el evangelio corra, que Dios sea reconocido, que Jesucristo sea reconocido, proclamado y servido como Salvador y Señor. No quiere. Y por eso hace tantas cosas y empantana el camino tanto como puede, levantando en última instancia pueblos, naciones contra esto. No hay que perder el tiempo en la superficie. El asunto es con Cristo, con su evangelio y sus demandas. Note esta descripción. Yo quisiera profundizar más sobre esto, pero tengo más salmo que decir. Pero note la descripción de Apocalipsis 12, 13 al 17. Apocalipsis, un libro muy alegórico, pero aquí hay una descripción de esta lucha, no solo de lo que pasó en el pesebre, es el texto que nunca se lee en Navidad, que es duro, porque nos muestra lo que estaba pasando atrás del pesebre, pero que nos muestra lo que sigue pasando en el mundo hasta hoy día. Y dice la Biblia, y cuando vio el dragón, ya sabemos quién es, ¿verdad? Satanás. Cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, entiéndase el pueblo de Israel, o el pueblo que había dado a luz al hijo varón, entiéndase Cristo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto quiere decir que Dios le proveyó seguridad a este pueblo y al Hijo que vino de sus entrañas. Y la serpiente no se quedó quieta. Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Todo el que lee Apocalipsis debe saber que los ríos son los pueblos. Y arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Otra vez Dios defendiendo a su hijo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Nota dónde está la guerra, hermanos? No es de banderas ni de tendencias políticas. No pierda el tiempo ahí. ¿Contra quién va el dragón? Contra Cristo. Y como no pudo hacerle guerra a él, entonces contra la iglesia. La iglesia, ¿cómo es descrita? Los que guardan, es decir, practican los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, el evangelio. ¿Qué es lo que odia Satanás, hermanos? Que Cristo sea Señor y que haya un pueblo que se rinda a Él como Señor y que confíe en el evangelio de Jesucristo. Así que usted tendrá que ver detrás de la pantalla, hermano,
detrás del escenario de teatro, atrás, ¿de qué se trata esta guerra? Ahí está la oposición de los malos al reinado de Cristo. Hermano, este mundo puede con tantas creencias, tantas tendencias. ¿No se ha dado cuenta? Aquí todo el mundo puede creer lo que quiera, menos ser cristiano. ¿Sí se ha dado cuenta? Es raro, hermanos. En una universidad se glorifica que usted qué quiere creer. Yo soy de los que creo en la piedra antigua. La piedra. Sí hay que respetar. Eso es autóctono, eso sí, eso es ancestral. Hay que respetarlo, claro. Conferencia de la piedra antigua. Bienvenidos todos. Y el mundo no tiene nada que usted venga con la piedra antigua aquí, lo que quiera. ¿Qué cree usted? Que UFO, muy bien, pues usted, muy bien. No está comprobado, no hay nada, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos buenas cámaras, pero las cámaras que fotografían, bueno, usted ya sabe, ¿no? Bueno. Y todos lo respetamos, y usted puede creer lo que quiera, pero vaya a una universidad y diga soy cristiano, y verá que usted es intolerante, que su creencia si no es la válida, que usted debería callarse. ¿Por qué? Porque el mundo puede con las creencias, lo que no puede es con Cristo, ni con su evangelio. Usted puede tener una familia como quiera, pero meta a Cristo, meta el evangelio. Es que la Biblia dice que el punto, el asunto de la enemistad es Cristo y el señorío que Él ejerce. Segundo, hermanos, mire la venganza de Cristo a los que se oponen a su señorío, versículos 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. De manera preliminar y en un contraste significativo, mientras los pueblos se amotinan contra el Señor, y mientras los hombres que están sentados en las partes más altas de la tierra conspiran para quitarse el yugo de Cristo, del Evangelio, mire este contraste maravilloso, que los que están sentados en las partes más altas de la tierra, los reyes, le hacen guerra a Dios y a Cristo. Dice la Biblia, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Mire ese contraste. Hermanos, Cristo no está sentado en las partes más altas de la tierra. Él está sentado en las partes más altas del universo. Así que aunque el gobernante esté encumbrado, y la Biblia lo acepta, hermanos, siempre recuerde que detrás de un trono está el trono más grande, y es el de Cristo. Aquel que está sentado más arriba de la tierra, en el mismo trono del cielo, responderá a la maldad del malo. El Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Nadie se opone a su reinado. Por eso dice la Biblia que Él mira como ridículos los planes de los impíos para derrocar su gobierno soberano. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Es decir, nadie pudiera cuestionar a Dios efectivamente. En su vanidad, aún los hombres más encumbrados piensan derrocar y quitar a Cristo de en medio, y no es más que un intento ridículo de los hijos de los hombres, que no somos más que gusanos. El gobernante piensa, el rey piensa que al estar sobre la tierra puede derrocar a Cristo, pero Cristo está sentado más arriba de él.
y por eso mira como ridículos sus planes. Por eso dice, el Señor se burlará de ellos, como diciendo, ¿por qué piensa que exhibiendo su pequeño palillo al cielo, va a rasguñar alguno de los muros del cielo? ¿Por qué piensa que toda su ingeniería mental y política y filosófica le va a hacer daño al gobierno de Cristo? Sin embargo, el texto dice que Él no solo se burla de los ridículos planes, sentado desde la cima del universo, sino que dirigirá sus juicios sobre ellos. Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Lo hace de estas dos maneras. El Señor, primero, dirige censuras celestiales hacia ellos. Es decir, que Dios, este Dios que existe, Cristo, ha hecho saber con sus palabras que desaprueba los caminos del malo. Dice, hablará a ellos en su furor. Hermanos, Cristo ha hablado. La palabra de Dios, el Evangelio, es la declaración de Cristo y por eso es incómodo, porque Cristo ha hablado. Cristo no es una deidad muda, que usted lo deja allí y la boca está siempre donde la dejó, porque no puede hablar, dice la Biblia. Él ha hablado y son sus palabras las que este mundo no ha podido, hermano. La Biblia es un libro tan antiguo, pero tiene estorbado este mundo, lo tiene fastidiado. ¿Por qué? Porque su palabra permanece. Siempre está atravesándose allí y a través de su palabra el Señor desaprueba el camino de los malos. A través de exhortaciones, amenazas y promesas de juicio que ha hecho correr, mostrando la necedad del pecado y sus consecuencias. Pero también dice que el Señor no solo hablará a ellos en su ira, sino que los turbará, los trastornará. La palabra que usa allí es atemorizar, aterrar, consternar, espantar. El Señor espantará, estremecerá, aterrará en su ira a los que así proceden. El Señor quitará sus seguridades, los perseguirá con calamidades temporales, pero estas calamidades temporales solo son una muestra de lo que el Señor tiene preparado para el malo, para el que le desafía, para el que quiere quitarse su yugo. Es solo una muestra de lo que les vendrá en el día del juicio final, donde el Señor los turbará finalmente en su ira. ¿Por qué? Por la procura ridícula de pretender quitar el señorío de Cristo, por pretender quitar el Evangelio, por querer quitar el yugo de sus exigencias de la humanidad caída. Ninguno, hermanos, que se rebela contra Cristo prosperará, ni en esta vida, ni en el día del juicio. Hermanos, ¿cuántos reyes, entiéndase reyes, gobernantes, religiosos o políticos, han entablado una seria pelea para sofocar el Evangelio y a Cristo? Muchos. ¿Dónde están ellos? No están. ¿Y dónde está el Evangelio? Todavía está. Todavía está. No se preocupe. No es que no trabaje, sino que no se preocupe. O sea, no es que sea inactivo. Lo que no debe es preocuparse, porque el Señor ha humillado a gente más poderosa y más inteligente que los gobernantes que tenemos hoy. ¿Cuántos filósofos dijeron, me ocuparé de acabar a Dios en su filosofía? Ellos ya no están. Cristo todavía es predicado ahora y el Evangelio está. ¿Cuántos emperadores, por ejemplo, se comprometieron a acabar con el cristianismo? ¿Dónde están los emperadores? En los museos, por allí, en sus pinturas quizás,
en pequeños huesos allí. ¿Dónde están los huesos de Cristo? No están, su tumba está vacía, su evangelio se predica. Hubo alguien que se llenó la boca diciendo, en una generación ya no habrá ninguna Biblia. Este hombre murió hace 2 siglos. La Biblia sigue adelante, hermanos. Nadie puede perseguir a Cristo y su evangelio y pasarla bien en esta vida, mucho menos la otra, porque el Señor los visitará en su furor. Como tercero, el versículo 6 nos muestra el establecimiento del reino de Cristo a pesar de esta oposición. Este es un versículo, es el punto climático del Salmo, me parece, porque nos da la razón de por qué Cristo, el reinado de Cristo jamás será sofocado y por qué todos sus enemigos serán sometidos a Él. Nos da la razón. Y aquí es el Dios soberano quien habla, diciendo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Estas palabras son muy importantes y nos dan la explicación de por qué Cristo jamás será destronado, por qué su evangelio nunca será destruido, por qué Cristo como rey nunca será derrotado. Nos dice, porque Dios dice esto de su Hijo, porque yo he puesto mi rey. Yo lo he puesto. Hermanos, a Cristo no lo pusimos como rey nosotros, ni el pueblo de Israel, ni nadie. Jesucristo es rey porque Dios lo hizo rey. Hermanos, si se le prometió a David que ningún enemigo lo vencería, porque Dios lo ungió como rey, entonces, ¿cómo será el asunto con Cristo? Si Dios mismo puso a su Hijo Jesucristo como rey, y en este caso, mire cómo Dios le dice, mi rey es mi propio rey, el que yo puse en mi voluntad. Dios mismo habla y declara que a pesar que el mundo se amotine en contra de Él y de su Hijo, Él ha puesto a Cristo en alto y lo ha entronizado sobre todas las cosas. Tengo varios textos, pero le quiero citar 3. Efesios 1:20 al 22, hablando del poder y la fuerza de Dios, aquella fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Aquí está hablando de Cristo como un príncipe sentado a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Escuche, ¿dónde? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde está sentado Cristo, hermanos? Hermanos, es que lamento esa figura de Cristo derrotada. No es así. El tiempo de la humillación de Cristo ya pasó. Cristo está sentado en el trono, gobernándolo todo, sobre todo principado, autoridad, sobre, no al lado. Satanás no está a su lado. Satanás es un rebelde, no un rival. Sobre todo principado, autoridad, poder, arriba, muy arriba, más arriba del hombre más poderoso de esta tierra, quien quiera que sea, o quien quiera que ellos sean, muy por arriba, está sentado Cristo en su autoridad, poder y señorío, no solo ahora, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Filipenses 2:9 al 11, que lo conocemos mejor.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este mundo tiene un rey. Usted puede ser su súbdito humilde y fiel o su súbdito rebelde. Lo que jamás puede ser usted es un rival para Dios, y lo que jamás puede hacer es derrocarlo. Estréllese con él, estréllese con el Evangelio. Dice la Biblia que el que se destruye es usted. El que cae sobre esta piedra será desmenuzado, dice la Biblia, y sobre quien cae esa piedra también. Usted es su súbdito sí o sí. Hay súbditos humildes y sometidos, y hay súbditos rebeldes. Lo que usted nunca será para Dios es un rival. Y lo que nunca nadie puede hacer es derrocar su reinado. Y aunque no perciba que esto es así ahora, justamente todas las cosas van corriendo como Él quiere. 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine, cosa que está haciendo hoy, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué está haciendo hoy el Señor? Progresivamente, hermano, como un molino que muele despacio pero fino. Está poniendo todos sus enemigos por debajo de sus pies. Usted se alarma, ¿sabe? Porque esta es la única época en la que hemos vivido, ¿verdad? Estos son los reyes con los que estamos lidiando. Ah, hermano, ¿no es el primer rey con que el Señor lidia? ¿No es la primera sociedad con la que Él lidia? ¿No es el primer motín con el que Él lidia? Mire la historia y compruebe dónde están los motines contra Cristo. Los ha desmenuzado uno a uno y Él ha salido adelante con su evangelio. Puede que usted y yo muramos dejando el asunto pendiente, pero el molino de Dios molerá. Eso me alegra, hermanos, que este mundo no esté gobernado por los presidentes que hoy tenemos, sino por Dios, por Cristo. Cuarto, la confirmación y triunfo del reinado de Cristo. Estas sí son aguas profundas, hermanos, así que vamos a meter solo los pies. ¿Está bien, hermanos? No vamos a ir más allá, porque el agua se hace muy profunda y brusca con este texto. La confirmación y triunfo del reinado de Cristo, versículos 7 y 9. Yo publicaré el decreto. Esto ahora lo dice el Rey, Cristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarán. Aquí el Salmo se mueve a misterios insondables que no le es permitido al hombre entender. Aquí habla el Rey establecido, el Rey designado, Cristo, haciendo referencia a su incomprensible procedencia y a ese consejo eterno que sobrepasa toda comprensión y medida. Jehová dijo a Cristo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La divina procedencia de Cristo, esa procedencia eterna. Si el Padre es llamado en la Biblia Padre eterno, quiere decir que ha tenido un Hijo eterno. Un Hijo porque procede del Padre, pero nunca ha habido un tiempo ni fuera de Él donde el Padre esté sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Y dejemos ahí, hermano, porque el agua se vuelve fría y profunda y muy caudalosa por abajo. Pero ¿a qué viene esta alusión? Piense esto. Los reyes gobernaban por designación. Tenían el poder, ¿por qué? Porque Dios les daba el poder para gobernar. Así que David llegó a gobernar, ¿por qué? Porque Dios lo ungió,
porque le dio el poder para hacerlo. Eso es reinar por designación. Pero ¿por qué el Salmo refiere a ese misterio? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para decirnos que Cristo no solo reina por designación del Padre, sino porque procede del Padre. Piense esto. ¿Por qué reina Cristo? No porque solo el Padre dijo, tú vas a ser rey. Cristo reina porque es un rey salido del rey. Es el rey de la misma naturaleza del rey. No porque solo Dios dijo, tú vas a ser rey, sino porque procedió del rey eternamente. Somos trinitarios como los que más, hermanos. Pero este texto nos dice que Cristo reina no solo porque el Padre decretó que Él reinara, sino porque procede de Él, es de su misma naturaleza, lo que implica que cuando Cristo reina, Dios reina, porque Cristo es de la misma esencia del Padre y porque procede eternamente de Él. Cristo no solo es un rey designado por el gran rey, Cristo es un sublime rey que procede eterna y misteriosamente del gran rey. Dios de Dios, luz de luz. Lo que le otorga derechos inconmensurables, porque si Dios lo hubiera designado rey, ya tuviera derechos inconmensurables, pero siendo de la misma esencia de Dios, tiene todos los derechos y prerrogativas de Dios. Pero note lo que dice el texto. El Señor le dijo a Cristo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, Dios ha prometido a Cristo darle todas las cosas creadas, inclusive las que cayeron en la caída de Adán. Dios le dice a Cristo, tú eres rey, tú vienes de mí, de mi interior, tú eres de mi naturaleza, pídeme, pídeme las naciones, pídeme todas las cosas y te las voy a dar, porque de ti, por ti y para ti fueron hechas todas las cosas. Pídeme, pídeme todo lo que quieras. Cristo pedirá las cosas, todo lo creado como su propia herencia. Al ser un ser preeminente y glorioso, y el Señor se las concederá. Piense por un momento, todo lo que usted pisa y conoce, y hasta donde ha llegado el ojo humano, es herencia de Cristo. Parece en el monte más alto en Bogotá. Y mire a donde su vista le dé y esfuércese por ver más allá. Y piense, todo esto es de Cristo y le fue prometido como herencia y un día será completamente su posesión. Viaje miles de kilómetros a otro lugar y haga el mismo ejercicio. Vaya a un barco, párese en la mitad del mar y mire a todo alrededor y piense, todo esto es de Cristo. Todo esto Cristo lo pidió como su herencia porque es de Él. Hoy es de Él en decreto y mañana Él tomará posesión de todo esto porque todo le pertenece. No hay un lugar en el universo, sea en el mundo abisal o en el superficial, sea en el austro o en el polo. No importa, hermanos, todo es de Él. Dice la Biblia, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Todo es de Cristo, todo es para Cristo y está reinando hasta el día que reclame definitivamente todo lo que ha sido su herencia. Por eso es una ridiculez pelear como arrendatario con el que es dueño de todas las cosas.
Si la tierra es de Él, si el mundo es de Él, imagine lo ridículo de levantar un puño como arrendatario contra el que es el heredero de todas las cosas. Un día, según Efesios 1, 9 y 10, todas las cosas, hoy lo es en promesa, por herencia, por decreto, pero un día todas las cosas estarán sometidas a Él, dice, hablándonos de su divino beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Hacia dónde se está moviendo la historia? Hacia reunir todas las cosas en Cristo, someterlas en Cristo. Todas las cosas, arriba y abajo, todo estará sometido en Cristo. Lo que hoy es un decreto, una promesa en cumplimiento, mañana será consumado y no habrá un centímetro de universo donde no se proclame su señorío. Sus enemigos estarán alejados de sus misericordias, pero jamás de su reinado. Sus enemigos estarán apartados de su bondad, pero nunca de su señorío, porque aún en el infierno Él gobierna. Ellos y sus planes habrán sido desmenuzados como una vasija de barro. Mire el asunto. Dice, los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero. Piense que usted tiene una vara de hierro y golpea una vasija de barro. ¿Qué resistencia le presenta una vasija de barro a una vara de hierro? Ninguna, hermanos, y así el Señor hará con los malos. Luego, hermanos, 1 Corintios 15, 24 y 27. Espero que entienda esto. Es profundo, es complicado, hermanos, pero la historia se mueve hacia allí. Dice, luego el fin. ¿No le gusta leer el fin de la historia? Bueno, ahí está, dice luego el fin. Cuando uno es pequeño a veces dice, qué libro tan grande, voy a leerme las últimas páginas cómo termina. Bien, la Biblia le dice, hágalo para que se anime y sepa cómo termina. Luego el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Misterioso, ¿no? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Así será el reinado de Cristo, que hoy se proclama en el Evangelio. Usted puede ser su súbdito humilde o un súbdito rebelde, pero nunca destruirá este plan. Nunca destruirá este plan. Y por último, hermanos, el llamado y exhortación consecuentes al reinado de Cristo. Cristo reina, muy bien. Eso tiene una consecuencia para nosotros, por eso el Salmo hace un llamado consecuente. Es decir, si Cristo es rey, es el rey que viene de Dios, es rey de Dios, es Dios reinando. Si todo se está moviendo al señorío de Cristo, nos hace un llamado consecuente. Ahora pues, versículos 10 al 12. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Así que a modo de aplicación, hermanos, y conclusión, tenemos el llamado que se hace a todos aquellos que estamos bajo el reinado de Jesucristo, sea como súbditos obedientes por el Evangelio de Cristo o súbditos rebeldes. Esta exhortación se hace a nombre de los reyes, pues así como gobiernan y sublevan para el mal, asegurando así la rebelión del pueblo,
Así el llamado a su sometimiento es el llamado también al sometimiento de los pueblos. 3 amonestaciones aquí. 1, que se acepte con humildad las amonestaciones de Cristo. Que se acepte con humildad lo que el Evangelio proclama, que se reciba con humildad la amonestación de este rey, los términos del Evangelio, los términos de arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Todos los hombres, incluyendo sus reyes, deben ser humildes, recibiendo la amonestación que viene del cielo. Que se crea en sus promesas de salvación y vida. Que se crea también en las solemnes advertencias de juicio para el que no cree. El Evangelio es el decreto del Rey hoy. Bondadosamente por el Evangelio, Él llama a la rendición a sus súbditos rebeldes. Pero con este Evangelio participa a sus súbditos obedientes de todas las riquezas que Cristo ganó en la cruz. No hay que desechar a aquel que habla, porque Hebreos 12:25 recuerda, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Cristo es Rey. No se rebele contra el Evangelio. Aceptad, dice la Biblia, aceptad amonestación. Escuche el Evangelio. Si no es creyente, escúchelo y ríndase. Usted no querrá pelear contra Cristo, contra el que ya ganó, contra el que está sentado arriba de los cielos. Admita amonestación, ríndase. Acepte con humildad los términos del Evangelio que dice arrepiéntase y crea. Segundo llamado. Ya que Cristo es Rey, Él llama a que se le sirva con alegría, temor y temblor. Dice el Salmo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hermanos, Dios demanda ser reverenciado. Eso que Cristo es Rey, primero nos llama a que aceptemos su amonestación. Pero segundo, eso que Él es Rey, demanda que se le reverencie. Hermanos, los reyes se reverencian. Entonces, ¿qué merecerá el Rey de Reyes? Sino ser reverenciado. Dios desea ser temido, pero no con temor servil de quien sirve para no ser castigado. Dios demanda de todos una rendición pacífica, un servicio dispuesto y gozoso. Por eso dice, alegraos con temblor. Dios demanda de nosotros que le temamos, pero que le sirvamos con gozo en el corazón, porque estamos sirviendo al único Rey y a la mejor causa. Recuerde lo que dice el Salmo 102, servid a Jehová, ¿cómo, hermanos? Con alegría. Servid, claro, servid. Es un Rey, servidle. ¿Cómo? Con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Sí, es un Rey y debe haber temor, pero con regocijo. No hay razón de servir al Rey del Evangelio de la salvación con tristeza. Tristeza de que salvó nuestra alma de la destrucción, dolor por ser reconciliados con Dios, pesadumbre por ser justificados, adoptados, preservados y pronto glorificados. No, hermanos, nuestro servicio al Rey Jesucristo debe ser alegre, sin desplazar la gran reverencia, pues nos recuerda primera de Pedro 1:8, de Cristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Finalmente, hermanos,
Este salmo nos exhorta a besar al Hijo con un beso de humildad, respeto y amor. Usted dice, besar al Hijo, un momento. Aquí dice, honrad al Hijo. Bueno, literalmente el salmo dice, besad al Hijo. Claro, hermanos, en su contexto es un beso ¿de qué? Pues de honra, digamos, como un rey. Va un rey y no sé, puede haber muchos besos a un rey, ¿verdad? El beso del miedo, no sé. Pero no, hermanos, delante de este rey es el beso de humildad, respeto y amor. Es una alegoría, hermanos. Piense esto. La mujer besó sus pies por devoción y humillación. Otros le besaron por respeto y cuando no lo hicieron el Señor le reclamó, ¿no? Entré a tu casa y no me besaste. Es decir, ¿dónde está mi respeto? Así que hubo besos de humillación y hubo besos de respeto. Muy seguramente, hermanos, hubo besos de amor por Cristo. No importa si es el beso del amor, de la humildad o de la honra, debemos reverenciar a nuestro Rey. Besad al Hijo, honradle, sed especial con Él. En humildad, en respeto, es el Rey. Debemos reverenciar a aquel que tiene como herencia todo el universo y ante el cual nadie prevalecerá. Es una locura despreciar y desechar al que ya sabemos va a ser el vencedor. Pero cuídese, porque usted puede dar el beso de Judas, el beso de la conveniencia, el beso del formalismo, y el Salmo dice que el Hijo será desafiado. ¿Por qué? Porque sus súbditos le aman, le sirven, le temen, pero le aman. Nunca dé el beso de Judas a Cristo, el beso formalista, el beso de la conveniencia. Y para animarnos, ¿cómo termina el Salmo? Después de decirnos, besad o honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira, termina el Salmo diciéndonos, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo empezó el Salmo 1? ¿Con qué palabra? Bienaventurado. ¿Cómo termina el Salmo 2? Bienaventurado, ¿quién, hermano? Justamente el justo, el que en Él confía. Bienaventurado, dichoso, el que confía en este Rey. Es una dicha ser de los súbditos obedientes, amorosos, que confían en Él. Es una bienaventuranza ser de sus súbditos. Y esto lo tenemos solo gracias a que nuestro Rey, el Rey, un día se despojó de su corona y de sus vestidos reales y atravesó millones de años luz para venir a nacer en un pesebre y vivir obedientemente y morir como un criminal. El Rey del que ningún adversario suyo es rival, se despojó de su gloria y se sometió a los vejámenes de los malos. Para dar salvación a su pueblo, dio su vida por nosotros en la cruz. Es una dicha ser súbdito de Cristo, no solo porque es la única causa que va a vencer, las demás perecerán, sino porque podemos decir que nuestro Rey
dio su vida por nosotros. Su sublime e inquebrantable reinado sugiere la máxima adoración y servicio, y así debe ser de parte del pueblo que Él compró y ganó por su propia sangre. Oremos.